Hola, bienvenidos a un nuevo viaje con el médico viajero. Hoy vamos al bonito Västerås. Si están más o menos siguiendo a mi canal, quizás se dieran cuenta que ya pasaron varias semanas desde mi último video. La razón no es tanto que dejé de viajar, pero más bien que estoy tratando de encontrar una forma de viajar y trabajar un poco menos inconveniente para mi familia. Firmé un contrato con una nueva agencia y desde entonces estuve trabajando ya varias semanas aquí precisamente en Västerås, en el hospital de Västmanland. En práctica eso significa que pierdo mucho menos tiempo en el transporte porque queda tan cerca. Suelo trabajar aquí 1 a 2 semanas. Si son 2 semanas, hasta me alcanza el tiempo para regresar a Estocolmo durante el fin de semana. Y después de las 2 semanas, estoy completamente en casa para 2 a 3 semanas. Y luego se repite el círculo. Así que la experiencia de los viajes en sí quizás no ha sido lo más excitante últimamente, pero en cambio también tengo varias ventajas con trabajar aquí en ese lugar. Empezando con el camino, porque nada más tengo que tomar ese tren hasta la parada central. Y llegando aquí, me subo a este tren. Y menos que 1 hora más tarde ya llegamos a nuestro destino. Otro bonito detalle es que la empresa para que estoy trabajando ahora me rentó un pequeño depa y como voy a estar trabajando varias veces aquí, me lo rentaron para el periodo completo. Entonces aquí tengo mi casa chiquita y puedo dejar mis cosas cuando viajo a Estocolmo. ¿Qué tal? Västerås es un pueblo de unos 130.000 habitantes y es la capital de Västmanland, una de las 21 provincias de Suecia. Como mencioné antes, queda bastante cerca de Estocolmo, así que mucha gente que vive aquí se va a trabajar en Estocolmo, pero yo básicamente lo hago al revés. Tuve chance de hacer algunos paseos durante mis estancias aquí y tengo que decir que el pueblo me gusta bastante. Tienen muchos parques re bonitos como este aquí, en que la gente se está relajando cuando el clima lo permite, obviamente, como hoy afortunadamente es el caso. Tienen un barrio histórico con casas y calles que estructuralmente no se han cambiado mucho desde los años 1600 o algo así. Hasta tienen una catedral bastante impresionante. Creo que la primera vez se inauguró en 1271. Después hubo muchas renovaciones, obviamente, pero sigue muy bonito. Lo que no tienen en Västerås es una universidad, lo que para mí le da un aspecto bastante tranquilo al pueblo, pero al mismo tiempo siento que conlleva una cierta deficiencia en la vida cultural. Hablando un poco del hospital en que trabajo aquí, es el llamado Hospital de Västmanland. Aquí tienen unos 600 camas para pacientes y supuestamente unos 3.000 personas trabajan aquí. Tienen un poco de todo, lo que lo hace bastante interesante trabajar aquí como anestesiólogo. De las especialidades quirúrgicas tienen básicamente todo, con la excepción de cirugía cardiotorácica y trasplantes, así, cosas especiales. Pero sí tienen un departamento de cirugía vascular bastante trabajador. También hay un departamento de gineco-obstetricia con unos 3.000 partos al año. Desde la perspectiva de una persona que últimamente ha trabajado en varios hospitales en Suecia, tengo que decir que trabajar justo en ese hospital realmente me agrada. La gente con que trabajo
en todos los diferentes grupos del personal y también en todos los diferentes departamentos. Todos están muy amables. Eso afortunadamente no es una excepción en Suecia, pero lo que sí me sorprendió es el grado de organización que tiene ese hospital. Me imagino que no todos los empleados fijos que trabajan aquí comparten mi percepción, pero para mí, desde la perspectiva de una persona que está medio participando como trabajador, pero también medio afuera, como espectador, quizás se puede decir, tengo que decir que la forma en que trabajan aquí se me hace muy efectiva. Y también se me hace que las condiciones para los empleados están bastante buenos aquí. Mis encargos como médico anestesiólogo y intensivista son exactamente lo que uno esperaría. Es decir, que trabajo más o menos la mitad del tiempo en los quirófanos y la otra mitad me lo paso en los cuidados intensivos y también lo paso los guardias ahí. Hablando de eso, cabe mencionar que la incidencia de COVID-19 ha sido bastante baja aquí en la región de Västmanland. Creo que hasta la fecha nadie entiende bien por qué ha sido así, pero sobre todo el personal de los cuidados intensivos obviamente ha sido muy agradecido que no tuvieran la misma carga de trabajo que sus compañeros en casi todo el resto del país. Bueno, con eso ya se acaba mi pequeño resumen sobre mi tiempo aquí en Västerås. Yo voy a seguir trabajando aquí al menos hasta el final del año, pero a partir de septiembre más o menos también voy a empezar a trabajar en otros lugares otra vez. Y de hecho justo en esos días estoy haciendo la planeación para un hospital bastante interesante, así que no se les olvida activar esa campanita para que se enteren cuando salga un video sobre eso. Mientras tanto, si les interesa, aquí hay un video de uno de mis viajes anteriores y aquí hay uno en que cuento cómo trabajar como médico viajero durante ahora ya casi un año. Me ha cambiado la vida. Cuídense mucho y hasta pronto.